¿Qué convierte a una estrella de Hollywood en una criminal fama, dinero, admiración de millones? Y aún así todo se derrumbó en un instante. Estas no son historias inventadas. Son caídas reales devastadoras e impactantes de personas que lo tenían absolutamente todo y lo perdieron de la manera más escandalosa imaginable. Cada caso te dejará sin palabras porque detrás de cada sonrisa perfecta en la alfombra roja se escondía una verdad oscura que nadie vio venir. Hoy descubrirás 8 historias que sacudieron al mundo entero, y al final te revelaremos cuál de todos estos casos generó el mayor escándalo mediático de la historia reciente. Amy Lou Kane. En los años 90, Amy Lou Kane brillaba con una intensidad singular en el firmamento de Hollywood. Su rostro angelical y su presencia magnética la convirtieron en un ícono de toda una generación, especialmente gracias a su memorable papel en la exitosa serie Melrose Place. Juventud, belleza deslumbrante y un talento sin límites aparentes lo tenía absolutamente todo. El mundo parecía rendirse a sus pies. Sin embargo, el destino le tenía reservado un golpe brutal. En la noche del 27 de junio de 2010, conducía bajo los efectos del alcohol y a velocidad temeraria por las carreteras de Nueva Jersey. En un instante fatídico, su automóvil impactó violentamente contra otro vehículo. Las consecuencias fueron devastadoras. Una mujer inocente murió en el acto y otra quedó gravemente herida. La tragedia sacudió profundamente a la opinión pública estadounidense. Pero lo que parecía un accidente lamentable, pronto reveló algo mucho más sombrío. Amy ya acumulaba antecedentes previos por conducción ebria. El juicio que siguió se convirtió en un auténtico espectáculo mediático. Las cámaras captaron cada lágrima y cada gesto de aparente arrepentimiento. Nada resultó suficiente. La sentencia fue contundente: 8 años de reclusión en una prisión estatal. Hoy su nombre ya no resuena en las alfombras rojas. Amy carga con el peso indeleble de aquella noche fatal, recordándonos que un solo instante de irresponsabilidad puede destruir vidas para siempre, incluida la propia. Elizabeth Holmes. Con apenas 19 años, Elizabeth Holmes fue proclamada la Steve Jobs femenina de su generación. Prometía revolucionar la medicina moderna con una idea audaz: realizar decenas de análisis clínicos a partir de una única gota de sangre. Su empresa Theranos sedujo a inversores multimillonarios, políticos influyentes e incluso al ejército estadounidense. Todos sucumbieron ante su voz grave, su mirada hipnótica y su discurso apasionado sobre cambiar el mundo. Sin embargo, detrás de aquella fachada visionaria se ocultaba un engaño colosal. La tecnología prometida jamás funcionó realmente. Las pruebas diagnósticas eran fraudulentas e imprecisas, poniendo en riesgo la salud de miles de pacientes. Cientos de millones de dólares se evaporaron y la confianza de quienes creyeron en ella quedó hecha añicos. Lo que el mundo admiraba como innovación era en realidad una sofisticada red de mentiras. Cuando la verdad salió a la luz, aquel frágil imperio se derrumbó estrepitosamente. Holmes, quien había protagonizado portadas de Forbes, fue arrestada ante las cámaras del mundo entero. En 2022, la justicia dictó su veredicto: 11 años y 3 meses de prisión federal por fraude y conspiración. Su caída fue absolutamente vertiginosa, de símbolo de esperanza para las mujeres en Silicon Valley, a emblema de la codicia desmedida. Hoy cumple condena lejos de aquellos laboratorios futuristas que nunca existieron realmente. Shannon Richardson. A primera vista, nada en Shannon Richardson hacía presagiar el menor peligro. Era una actriz de reparto discreta, uno de esos rostros que aparecían fugazmente en series populares como The Walking Dead o The Vampire Diaries, perdiéndose fácilmente entre muertos vivientes y escenas dramáticas. Una presencia anónima casi invisible para el gran público.
Sin embargo, en 2013 su nombre irrumpió en los titulares nacionales, no por mérito artístico alguno, sino por un crimen que heló la sangre de Estados Unidos. Desde una tranquila localidad de Texas, envió varias cartas contaminadas con ricina, uno de los venenos más letales conocidos. Los destinatarios eran figuras de altísimo perfil: el presidente Barack Obama, el alcalde de Nueva York, y varios funcionarios federales. Junto al agente tóxico, los sobres contenían amenazas explícitas y mensajes cargados de odio visceral. La respuesta del FBI fue fulminante. Lo que descubrieron dejó atónito al país. La autora era una madre embarazada de su sexto hijo, con un perfil completamente anodino. Durante el juicio intentó culpar a su propio marido, pero las pruebas resultaron demoledoras. Rastros de tinta en sus dedos, mensajes en su ordenador y análisis grafológico de las cartas no dejaban duda alguna. El jurado no titubeó. La condena fue de 18 años de prisión federal. Su transformación de actriz discreta a reclusa resultó tan desconcertante como aterradora. Tammy Sitch. En los años 90, Tammy Sitch era mucho más que un rostro atractivo en el mundo de la lucha libre profesional. Fue la diva original de la WWE, admirada, deseada y reconocida como una de las mujeres más carismáticas e influyentes en toda la historia del wrestling. Su belleza deslumbrante, combinada con una actitud feroz y desafiante, conquistó el corazón de millones de aficionados en todo el mundo. Sin embargo, cuando las luces del cuadrilátero se apagaban, su vida personal se hundía en una espiral autodestructiva sin freno. Años de escándalos, adicciones severas y múltiples arrestos por conducción ebria fueron dibujando una trayectoria cada vez más sombría, hasta que en marzo de 2022 llegó el desenlace más trágico. Conduciendo en estado de embriaguez, su vehículo impactó brutalmente contra otro automóvil, causando la muerte instantánea de un hombre de 75 años. La noticia sacudió profundamente a la comunidad del wrestling. Aquella figura heroica se había convertido en responsable directa de una muerte completamente evitable. El tribunal no mostró clemencia, especialmente considerando sus numerosos antecedentes previos. La jueza fue implacable: 17 años de prisión, más 8 años adicionales de libertad vigilada. La sentencia transmitió un mensaje inequívoco: la fama no exime a nadie de rendir cuentas ante la justicia. Hoy Tammy ya no es aquella figura mítica del ring, sino un doloroso recordatorio de que ninguna gloria pasada borra las consecuencias del presente. Allison Mack. Allison Mack era sinónimo de bondad en la pequeña pantalla. Millones de espectadores la conocieron como Chloe Sullivan en la exitosa serie Smallville, la amiga incondicional, inteligente y valiente, siempre dispuesta a hacer lo correcto. Una imagen de nobleza genuina que resultó ser una cruel ironía, porque lejos de los focos, Allison llevaba una vida radicalmente diferente. Se había convertido en figura de alto rango dentro de NXIVM, organización que se presentaba como programa de desarrollo personal, pero que era en realidad una siniestra secta dedicada al control psicológico y la esclavitud sexual. Su papel no era pasivo: reclutaba activamente a mujeres jóvenes y vulnerables, las manipulaba emocionalmente y las sometía al servicio del líder del culto, Keith Raniere. Las víctimas eran marcadas físicamente con hierro candente, tratadas como ganado. Cuando las pruebas se volvieron insostenibles, Mack no tuvo escapatoria y se declaró culpable. La sentencia fue de 3 años de prisión federal. Su carrera artística quedó destruida para siempre. La pregunta que aún flota en el aire resulta profundamente inquietante. ¿Fue ella misma una víctima del sofisticado adoctrinamiento de Raniere, o una cómplice plenamente consciente del horror que ayudó a construir, quizás de manera perturbadora? Ambas cosas sean simultáneamente ciertas. Michael Jace. A primera vista, Michael Jace proyectaba la imagen perfecta del hombre íntegro.
Su rostro era familiar para millones gracias a su papel en The Shield, aclamada serie policial donde interpretaba a un oficial de conducta intachable y profunda rectitud moral. Una paradoja terrible a la luz de lo que vendría después. En la intimidad de su hogar, sin embargo, una tormenta oscura llevaba tiempo gestándose. En la noche del 19 de mayo de 2014, esperó con calculada frialdad el regreso de su esposa April Jace, quien le había comunicado su decisión irrevocable de divorciarse. Cuando ella cruzó el umbral de la puerta, la asesinó a sangre fría delante de sus hijos pequeños, quienes fueron forzados a presenciar el horror impotentes. La llamada que él mismo realizó al servicio de emergencias estremeció al operador y a cuantos la escucharon después. Con una serenidad escalofriante pronunció estas palabras: «Le acabo de disparar a mi esposa». Sin pánico, sin emoción aparente alguna. Durante el juicio, sus propios hijos tuvieron que testificar contra su padre, una carga devastadora para unos niños que ya lo habían perdido todo en una sola noche. El veredicto fue inapelable: 40 años de prisión, sin posibilidad alguna de libertad condicional. Del set de filmación a una celda para siempre. Ryan Grantham. Había algo engañosamente inocente en el rostro juvenil de Ryan Grantham. Este joven actor canadiense había comenzado a labrarse un camino prometedor en la televisión, con apariciones en series populares como Riverdale e iZombie. Una carrera en ascenso, una cara agradable. Nada hacía presagiar la oscuridad que llevaba dentro. El 31 de marzo de 2020, mientras su madre tocaba tranquilamente el piano, Ryan le disparó por la espalda con una frialdad que heló la sangre de cuantos conocieron los detalles. No fue un impulso irreflexivo, fue premeditado, calculado y ejecutado sin titubeos. Tras el crimen, colocó velas encendidas alrededor del cuerpo, construyendo una especie de macabro altar. Para mayor horror, se grabó a sí mismo confesando el asesinato con absoluta tranquilidad. Lo que vino después resultó aún más escalofriante. Mientras el cadáver permanecía en la vivienda, cargó su vehículo con armas y un mapa señalando la residencia oficial del primer ministro Justin Trudeau. Su siguiente objetivo era el magnicidio. Por razones nunca del todo esclarecidas, cambió de rumbo y se entregó voluntariamente en una comisaría local. El tribunal canadiense dictó cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad condicional hasta cumplir un mínimo de 14 años. Una condena tan grave como el abismo que habitaba en su interior. Aaron Hernández. La vida de Aaron Hernández parecía sacada de un guión cinematográfico. Criado en un entorno humilde en Connecticut, su talento descomunal como ala cerrada lo catapultó hasta los New England Patriots, donde firmó un contrato multimillonario que lo convirtió en una de las figuras más prometedoras del fútbol americano profesional. El mundo entero parecía estar a sus pies. Sin embargo, detrás de aquella sonrisa carismática, se ocultaba una psique profundamente perturbada. En junio de 2013, el hallazgo del cadáver de Odin Lloyd, conocido cercano de Hernández, desencadenó una investigación que lo señaló directamente como autor del crimen. Las pruebas reunidas resultaron aplastantes e irrefutables. El mismo hombre que recibía ovaciones en los estadios apareció ante los tribunales con las muñecas esposadas. La sentencia fue inapelable: cadena perpetua sin posibilidad alguna de libertad condicional. Su caída fue tan vertiginosa como desconcertante. El capítulo final resultó aún más oscuro. El 19 de abril de 2017 los guardias encontraron a Aaron sin vida. En su celda se había quitado la vida con una sábana. Tenía apenas 27 años. Los análisis posteriores revelaron que padecía CTE, grave enfermedad neurológica degenerativa, asociada a los traumatismos propios del fútbol americano, en un estadio avanzado impropio para su edad. Una vida truncada en todos los sentidos posibles.
Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.